Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola y el día de hoy veremos 4 claves para saber si tu hijo o hija tiene trastorno del lenguaje. Para comenzar, ¿qué es un trastorno del lenguaje? Es una alteración en el desarrollo de la comprensión o expresión del lenguaje, en cualquiera de sus componentes lingüísticos: fonología, fonética, morfosintaxis, léxico y o pragmática. Cabe mencionar que este problema únicamente afecta al lenguaje y al resto de todas las áreas evolutivas del niño o niña que se encuentren dentro de la normalidad. Algunas son como la social o emocional. Puede estar afectada de forma indirecta por esta dificultad en la comunicación. Ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo podemos detectar o saber cuáles son los síntomas del trastorno del lenguaje? Como bien se sabe, el día de hoy hablaremos 4 claves para detectar un posible trastorno del lenguaje. Es muy importante quedarnos con 2 cifras, que sería 2,50, porque esto corresponde a 2 años, 50 palabras. Esto quiere decir que un niño o una niña teniendo la edad de 2 años, al día al menos debe de decir 50 palabras. Y debe de comenzar a realizar frases de 2 elementos. Por ejemplo, puede ser tipo mamá, leche, papá, agua, papá, juguete, mamá, perro, entre otras. Y ahora sí comenzamos. La primera es lenta adquisición del lenguaje. En este caso, tu hijo o tu hija comienzan a adquirir el lenguaje, donde pueden representar un lenguaje inmaduro o ininteligible para su edad. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que los niños comienzan a hablar con palabras o sonidos repetitivos. Por ejemplo, la T, en lugar de que diga la pelota es roja, dice tatetota tota. Y continúan cometiendo errores a la hora de expresar, al momento de usar frases o ciertas palabras que no son claras. La segunda sería problemas a la hora de comprender. Es muy importante saber cuando una niña o un niño comprenden bien, cuando han captado la manera en la que se puede diferenciar y en la que se puede tener una comprensión. Y esto es muy fácil. Por ejemplo, si nosotros pedimos a un niño que realice cierta acción de pon el color en su lugar y le damos el color y le señalamos en qué lugar va. Ese es un claro ejemplo. Es muy probable que realice la acción sin ningún problema. Esto sería una comprensión contextual. ¿Por qué? Pues nos apoyamos en el contexto. Si le pedimos que realice cualquier acción fuera de contexto, le estamos exigiendo una comprensión elaborada, que tiene que llegar a comprenderlo por sí solo. Y nosotros podemos obtener otra pista para saber si existen problemas en la comprensión. Es observar si la niña o el niño presenta fuertes rabietas en la explicación, ya que el lenguaje y la conducta van de la mano. Por lo que si tu hijo o tu hija no entienden lo que pides y a su vez tienen dificultades para expresarlo, es como uno descubre. Ahora, la tercera sería dificultades en la interacción con igual. ¿Cómo podemos observar esto? Nosotros como papás debemos de observar. Y si vemos que a nuestra hija o nuestro hijo le cuesta directamente tratar de relacionarse con otros niños de su edad, aquí entraría en acción el componente pragmático del lenguaje. Es decir, cómo uso el lenguaje o cómo lo adaptó para relacionarse con los demás. Puede que tu hijo sí sepa hablar bien, pero quizás no sea capaz de expresar lo que siente en ese momento con sus propias palabras. Y además no sepa utilizar las normas sociales para socializar con la niña o con los niños. Y además, en edades más tardías, si falla este componente, se puede observar muchísimas dificultades para entender segundos significados. Por ejemplo, frases hechas o para comprender textos donde haya que inferir o razonar de qué hablamos. Al presentar dificultades en alguna de estas 4 claves, ya es un marcador importante para pedir valoración por parte de un profesional del lenguaje. Esto sería un logopeda o médico o médica foniatra.
Y esto quizás sea muy alarmista, pero hay niñas o niños que comienzan a hablar un poco tarde. Por eso es muy importante poner atención en nuestros hijos, todo lo que hacen y la manera en la que interactúan o tratan de interactuar y de comunicar con los niños o con su entorno. Y esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente.